La semana pasada, como decía Yanira, comenzamos una nueva serie de mensajes que la titulamos Protegiendo lo más valioso. ¿Cómo está ahí? Protegiendo lo más valioso. Y estuvimos hablando acerca de que lo más valioso para nosotros es el corazón. Y cuando estamos hablando del corazón, obviamente yo les expliqué ya que estamos hablando de ese lugar de donde sale nuestro intelecto, de donde salen nuestras emociones, de donde sale nuestro carácter como personas. Y la importancia de que nosotros cuidemos eso, porque no siempre estamos pendientes a cuidarlo. Y lamentablemente cuando no estamos pendientes a cuidarlo, muchas veces nuestro corazón es herido. Y el versículo base que utilicé la semana pasada fue Proverbios 4:23, que dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y aquí Salomón, escribiéndole a su hijo, le está diciendo, le está dando un consejo sobre todas las cosas, sobre todo lo que puedes cuidar, todo lo que puedes proteger, sobre todo lo que tienes que velar. Cuida, vela, protege tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, porque de ahí salen nuestras decisiones, todo esto, ¿verdad? Y cuando oraba al Señor que me hablara y me inspirara cuál es el tema que quería que hablara hoy, el Señor me dirigió a un tema bien específico acerca del corazón, ¿verdad? Y en Japón existe una técnica para restaurar cerámicas, para restaurar vasijas, para restaurar platos que en algún momento por diferentes razones se han quebrado, se han roto. Y nosotros aquí se nos rompe un vaso de cristal, se nos rompe una taza, se nos rompe una cerámica y nosotros simplemente buscamos el zafacón más cercano que tengamos y nosotros lo depositamos ahí, lo botamos y lo desechamos. Pero en Japón ellos tienen una filosofía que ellos dicen que en restaurar lo quebrado hay valor, en restaurar lo roto hay valor. Así que ellos toman las vasijas quebradas, estas vasijas de cerámica, y en vez de desecharlas, ellos crean una pega especial donde ellos cogen estas piezas y donde ellos mezclan un polvo de oro. Y de este polvo de oro ellos crean una pega. Y van pegando las piezas que se rompió de ese plato, van pegando las piezas que se rompió de esa vasija, de esa cerámica. Y la pega es notable. Y usted puede ver en las vasijas las líneas de la pega. Se rompió por aquí, se rompió por allá, se rompió en varios lugares. Y para ellos, cada una de esas cicatrices que tienen estas vasijas, cada una de esas líneas de oro, nos deja saber que en algún momento esa vasija estuvo quebrada, pero hoy ellos la consideran aún más valiosa, porque aunque fue quebrada, hoy ha sido restaurada. ¿Sabes? De esa misma manera, Dios nos toma a nosotros, al ser humano, a sus hijos, nos toma con nuestros dolores, con nuestros pesares, muchas veces con un corazón roto por diferentes heridas que nosotros recibimos, ¿verdad? Nosotros como seres humanos a veces vivimos tiempos muy intensos, a veces vivimos temporadas donde una detrás de la otra muchas veces recibimos diferentes heridas, recibimos diferentes situaciones difíciles donde van creando heridas en nuestro corazón. Y nosotros vamos guardando eso en el corazón y vamos guardando herida tras herida. Muchas veces es cuando tenemos la pérdida de un familiar, en otras ocasiones es cuando enfrentamos problemas en el matrimonio o en nuestra relación, en otras ocasiones puede ser una enfermedad. Hace unos años atrás era la pandemia, donde de repente todos tuvimos que encerrarnos, ¿verdad? Y no podíamos salir, y si tenemos que salir con mascarillas, y usted sabe, las diferentes situaciones que todos en algún momento hemos pasado, que muchas veces causan heridas en el corazón, heridas profundas, heridas que se mantienen ahí por un tiempo. Y hay un refrán que dicen por ahí afuera, que lo que quiero decir que el refrán es falso. El refrán dice que el tiempo cura o el tiempo sana todas las heridas. Pero cuando usted se pone a pensar y usted se pone a analizar, usted se va a dar cuenta que ese refrán no es cierto. Porque muchas veces pueden pasar los meses, pueden pasar los años y todavía hay heridas en el corazón de hace 5, de hace 10, de hace 15 años atrás, de una palabra que nos dijeron, de una situación difícil que vivimos, de una enfermedad que vivimos. Y eso se queda ahí guardado en el corazón. Y solamente hay una manera en que ese corazón puede ser sanado. Y yo le quiero compartir por medio de la palabra de Dios cómo nosotros podemos sanar esas heridas, porque el tiempo no sana las heridas, pero el Dios que usted y yo le servimos puede sanar cualquier herida en el corazón. Y la palabra que le quiero compartir, el primer versículo que le quiero compartir, se encuentra en el Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3. Le doy un momentito para que usted lo pueda buscar y como siempre cuando le leo de la Nueva Traducción Viviente. Salmo 147, versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. Dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda sus heridas. Lo repito, Salmo 147, versículo 3.
Él, Dios, sana a los de corazón quebrantado y les venda sus heridas. Si nosotros fuéramos a leer este salmo completo, el Salmo 47, nosotros nos podemos dar cuenta que esto es un salmo de alabanza a Dios. Es un salmo donde cuando fue escrito, el pueblo judío, el pueblo de Israel estaba pasando por una situación en particular. Y este himno fue escrito cuando fueron a dedicar los muros de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Le voy a hacer un resumen del por qué, de cuál es el quebranto que esta gente tuvo en su momento dado y por qué están celebrando ahora en este momento. En los tiempos de Nehemías, los muros habían sido restaurados luego de mucho tiempo que habían sido destruidos. Y en los tiempos bíblicos, las murallas de una ciudad representaban algo muy importante, porque hoy nosotros tenemos, para que nos defienda la policía, en algunos casos tenemos el ejército, la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos nuestras casas alarmas, pero en los tiempos bíblicos lo que garantizaba, entre comillas, la seguridad de una ciudad, la seguridad de un lugar, eran las murallas que tenían. Y las murallas de Jerusalén en particular eran extremadamente altas y eran extremadamente anchas. Tanto así que si usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta de que en un momento dado, sobre las murallas, en algún momento habían casas. Así de anchas eran las murallas. Así que estas murallas eran extremadamente altas y anchas, pero fueron destruidas. Y de eso le quiero hablar para que usted entienda qué fue lo que sucedió, qué causó el quebranto de corazón de esta gente. Este salmo va dirigido a los judíos que estuvieron en cautiverio en Babilonia. Babilonia fue liderada por Nabucodonosor y sus ejércitos, ¿verdad? Que ellos traspasaron los muros de la ciudad, la arrasaron y la quemaron y destruyeron el templo de Jerusalén. Fue destruida aproximadamente en el año 586 a.C. Y los judíos fueron deportados hacia Babilonia. Babilonia es lo que usted y yo conocemos hoy como Irak, que si usted lo analiza todavía sigue siendo una nación problemática, ¿verdad? Que ha pasado por diferentes guerras y diferentes situaciones. Pero Babilonia invadió Israel bajo el gobierno de Nabucodonosor II. ¿Quién es esta nación? Esta nación experimentó un periodo de expansión territorial y un florecimiento cultural sin precedente para su tiempo. Su ejército fue bien entrenado para avanzar, para conquistar tierras, para someter las ciudades. Y una de las ciudades que ellos escogieron fue precisamente la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad famosa en ese tiempo. ¿Cuál fue el quebranto del pueblo de Israel? ¿Cuál fue el quebranto del pueblo judío? Pues ellos fueron colonizados por Babilonia. Ellos fueron colonizados por Nabucodonosor. Y los despojaron de toda la mayor parte de su población y de sus bienes, de su tierra, y los colocaron en un ambiente totalmente extraño. Trataron de cambiar su identidad. Y esto usted lo puede ver en el libro de Daniel, si usted lo fuera a revisar en los primeros los primeros 2 capítulos, usted se va a dar cuenta que ellos no solamente los sacaron de su tierra, no solamente los sacaron de sus tradiciones, a ellos les cambiaron hasta el nombre. Y para usted y yo, y quizás el nombre sí es importante, pero pues si de José me cambian a Juan, pues me cambiaron el nombre, se quedó con J, los dos me cambiaron el nombre, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico nosotros solemos tener apodos, ¿verdad? Y nos chiquitean los nombres y nos los cambian. Pero para el pueblo judío sus nombres eran extremadamente importantes porque su nombre tenía un significado. Y tal nivel que muchas veces el nombre definía la vida de esa persona, fuera hombre o fuera mujer. Así que una de las primeras cosas que hizo Babilonia cuando los deportó y los llevó a su tierra es que les cambió el nombre. Al cambiarle el nombre, él estaba tratando de cambiarle su identidad. También, al cambiar su identidad, ellos están tratando de cambiar al Dios que ellos le servían. Babilonia era conocido porque servían muchos dioses. De hecho, cada ciudad de Babilonia tenía un dios diferente. Así que la nación estaba plagada de diferentes dioses. Y esto de cambiarle el nombre, de cambiarle su identidad, era parte de las técnicas que tenía el ejército de Babilonia para los pueblos que ellos conquistaban. Entonces, pero no solamente basta con yo decirle que este pueblo fue deportado y que fue maltratado y que le hicieron esto o lo otro. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios, tal y como sucedió en ese momento. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 14 al 16, y luego le voy a brincar a Segunda de Reyes 25, pero yo le dejo saber. Mire lo que hizo Babilonia. Segunda de Reyes 24, versículos 14 al 16, dice así: el rey Nabucodonosor se llevó cautivo a toda la población de Jerusalén, unas
10,000 personas en total, incluso a los comandantes y a los mejores soldados, y a los artesanos y a otras personas habilidosas. Solo dejaron en el país a la gente más pobre. Y el versículo 15 dice: Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín, junto con la reina madre, las esposas del rey, sus funcionarios y las personas más influyentes de la ciudad de Jerusalén. Versículo 16 dice: también desterró a 7,000 de los mejores soldados y a 1,000 artesanos y a otras personas habilidosas, todos fuertes y aptos para la guerra. Y continuamos para que usted vea la otra parte. Segunda de Reyes 25, del 8 al 13. Esto es la continuación de lo que hizo el rey Nabucodonosor. Dice, Segunda de Reyes 25, del 8 al 13. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán. Estos nombres, usted, ¿verdad? Si usted todavía no ha tenido hijos y en algún momento lo quiere considerar un nombre diferente, usted tiene dos ahí para considerar: Nabucodonosor o Nabuzaradán. De cariño le puede decir Nabu. Dice, el capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico, dice, y quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén, y destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Versículo 10 dice, después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Versículo 13 dice, los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban al frente del templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado el mar. Y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Y aquí tenemos un resumen, palabra por palabra, de todo lo que Babilonia hizo cuando tomó cautivo a Jerusalén. Usted se va a dar cuenta que hizo tremendo daño. Se llevó cautivo a la gente, se llevó cautivo su ejército. Destruyó las murallas de la ciudad, que le dije que para ellos era muy importante porque representaba su seguridad. Pero también destruyó el templo y se llevaron todo el bronce. ¿Qué importancia tenía este templo? Este templo era extremadamente importante para Jerusalén porque era el lugar de adoración. Era el lugar donde la gente iba todos los días a servir al Señor, una vez al día a servir al Señor allí. Era el lugar donde los sacerdotes presentaban las ofrendas al Señor en favor del pueblo para pedir perdón por los pecados del pueblo. Así que gran parte de su identidad como judíos, en su creencia en Dios, ellos las tenían en ese templo. Y Babilonia destruyó completamente ese primer templo. Era un símbolo de la identidad y de la fe del pueblo judío. La destrucción de Jerusalén por Babilonia también tuvo un impacto duradero en la psicología y la identidad del pueblo judío. Fue un evento traumático que dejó una profunda cicatriz en la conciencia colectiva de la comunidad judía y se convirtió en un símbolo de pérdida y el sufrimiento que han experimentado a lo largo de toda su historia. Así que el pueblo de Jerusalén había sido atacado fuertemente en su identidad, en su religión, su creencia en Dios, en familias de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, se llevaron el ejército, dejaron a Jerusalén prácticamente en nada. Dice que dejaron a algunos de los más pobres para que cuidaran los viñedos. La gente que ellos pensaban que no tenía ningún valor, que posiblemente fueran unos pocos, fueron los únicos que dejaron. Y todos los demás se los llevaron cautivos a Babilonia, una nación extraña, una nación que servía a otros dioses, lejos de su tierra, lejos de sus casas, lejos de los que habían conocido hasta ese entonces. Así que esto causó un gran daño en ellos, sí. Pero vamos a aclarar, esto no fue simplemente porque sí, porque quiso pasar, porque el enemigo los atacó. No, si usted va al libro de Jeremías, del cual yo hablé hace un mes atrás o algo así, usted se va a dar cuenta que el pueblo nuevamente se buscó todo esto, porque el pueblo le había dado la espalda a Dios. Y por medio de Jeremías, Dios le había estado haciendo advertencias. Le había dicho, ustedes me han dado la espalda, ustedes están sirviendo a otros dioses, ustedes están siendo idólatras. Y Dios le fue advirtiendo por medio de Jeremías de que este juicio venía de camino. Y no fue que Jeremías predicó por unos meses y la gente no le hizo caso y Dios se enojó y los castigó. No. Jeremías estuvo predicando por más de 20 años el mismo mensaje.
Y la gente le dio la espalda, la gente pidió que lo metieran preso y lo metieron preso. La familia de Jeremías le dio la espalda. Jeremías no tenía a nadie. Jeremías estaba todo el tiempo sufriendo. De hecho, yo les dije hace varias semanas atrás cuando lo prediqué que a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Porque en varios momentos, mientras él predica, mientras está escribiendo, lo vemos que él dice que está llorando y que está sufriendo. Porque el pueblo había sido perverso delante de los ojos del Señor. Así que Dios le advirtió que esto iba a pasar. Y les dijo, van a estar 70 años en cautiverio. Y antes que pasara, años antes que pasara, le dijo, y van a ser llevados cautivos por Babilonia y el rey Nabucodonosor. Dios les habló claramente, porque Dios conoce el presente, Dios conoce el futuro, Dios conoce todas las cosas. Así que Dios les advirtió. Ellos no hicieron caso, por supuesto. Así que por casi 70 años, porque un poco antes fueron soltándolo, ¿verdad? En escalada. Pero estuvieron prácticamente hasta que se fueron los últimos 70 años en cautiverio, sufriendo, siendo maltratados, ataques a su identidad. Muchos tuvieron que ver sus familiares morir durante ese tiempo fuera de su tierra. Así que esto había causado una profunda herida en el corazón del pueblo judío. Años después, Nehemías pidió autorización, una vez ellos fueron liberados, para restaurar las murallas de Jerusalén y reconstruir la ciudad, y le dieron el permiso, y Nehemías restauró las murallas de la ciudad. Los israelitas fueron llevados al cautiverio por haber dejado de seguir al Señor. Y ellos entonces, en un momento dado, se estaban quejando, estaban sufriendo, diciendo, ¿cómo me gustaría estar en Jerusalén? ¿Cómo me gustaría volver a mi tierra? Y a veces nosotros no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y eso es un refrán que hay por ahí, ¿verdad? Pero eso es cierto. Hay veces que tenemos, Dios nos bendice, Dios nos regala las cosas, Dios nos regala oportunidades. Y nosotros no aprovechamos esas oportunidades, no aprovechamos esas bendiciones. Y cuando lo perdemos, lamentablemente nos tenemos que lamentar. Y Dios les había advertido al pueblo y no le hicieron caso. Así que miren cuál era el sentir de algunos de los judíos mientras estaban en cautiverio. Salmo 137, versículos 1 al 4. Y les estoy trayendo todos estos versículos porque yo quiero que tengan bien claro cuál era el sentir del pueblo, por qué ellos se sentían de esa manera, por qué su corazón estaba roto. Salmo 137, versículos del 1 al 4. Y dice así, dice la palabra del Señor. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos. Y el versículo 3 dice, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en tierra pagana? Así que mientras ellos estaban cautivos, no solamente habían atacado su identidad, no solamente los habían sacado de su ciudad, no solamente no le permitían adorar a su Dios, sino que sus captores se estaban burlando de ellos. Sus captores les estaban haciendo bullying. Le decían, cántenos una de esas canciones alegres que ustedes le cantan a Jerusalén. Cántenos una de esas canciones que ustedes entonan a su Dios. Queremos escucharla. Saquen sus arpas y toquen. Y ellos le dicen, pero ¿cómo podemos cantar? Nosotros guardamos las arpas. Y ellos se sentaron a llorar. Ellos dicen, nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén junto a los ríos de Babilonia. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos tenido que sentar y llorar en algún momento dado? Porque las situaciones que vivimos, miren, nosotros por más duros que seamos, nosotros somos seres humanos. Y hay veces que pueden pasar 1, 2, 3 situaciones y a lo mejor nosotros podemos resistirla. Pero llega el momento en que, como nosotros decimos, cae la gota que colmó la copa. Y nosotros quizás en nuestra humanidad no podemos resistir más. Y muchos por diferentes situaciones nos hemos sentado y hemos tenido que llorar. Porque nuestro corazón está herido. Porque nuestro corazón está roto al pensar en nuestra situación actual, o al pensar en las situaciones que hemos pasado por algún tiempo, o pensar en situaciones del pasado que de alguna manera nos han marcado y han provocado heridas en nuestro corazón y han roto nuestro corazón. Todos en algún momento hemos llorado, y si no hemos llorado, miren, en algún momento yo le quiero decir que en algún momento lamentablemente lloraremos, simplemente porque mientras estemos en este mundo, las situaciones difíciles son parte de la vida. Los judíos que están ahí también en ese salmo dice, guardamos las arpas.
las arpas para ellos representaban un instrumento musical que ellos lo utilizaban en momentos de celebración. Lo utilizaban en momentos cuando ellos celebraban alguna de sus fiestas. El pueblo judío, el pueblo de Israel, tiene diferentes celebraciones, fiestas que ellos celebran a través del año, todos los años. Y uno de los instrumentos claves para ellos celebrar son las arpas. Así que, de hecho, muchos de los salmos de David, usted puede ver que dice que David está tocando el arpa. Cuando David tocaba para Saúl, para que los demonios que Saúl tenía se calmaran, David tocaba el arpa. Así que era un instrumento musical muy importante para ellos. Los de Babilonia lo sabían y le dicen, saquen las arpas y toquen. Canten canciones al Señor. Entonen canciones para que ustedes recuerden a Jerusalén. Se estaban burlando de ellos. Le están diciendo, celebren, porque ellos sabían que no tenían motivos para celebrar. Y ellos le decían, no tenemos. ¿Cómo vamos a celebrar si estamos lejos de Jerusalén? Si estamos en tierra pagana. Nosotros guardamos las arpas porque no hay motivos para celebrar. Y posiblemente nosotros también en algún momento hemos dicho lo mismo. Mire, no tengo motivos para celebrar. Lo que he pasado últimamente o los recuerdos del pasado me dejan sin ningún motivo para celebrar. Y eso me hace recordar, mientras estudiaba, me hizo recordar hace un par de años atrás a mi abuela. Mi abuela hoy tiene 94 años. Hace 2 años atrás tenía 92. Y un principio de diciembre, yo me acuerdo que solamente mi hermana y yo estamos aquí. Mis demás primos están en Estados Unidos hace años y prácticamente no vienen para acá. Y yo soy el más cerca que queda porque mi hermana vive en Calle, así que el que la visita constantemente soy yo. Y unas navidades a principios de diciembre, hace 2 años atrás más o menos, 2, 3 años atrás, estoy sentado en el balcón de su casa y yo le digo, abuela, ¿por qué no pones decoración? ¿Por qué no has puesto por lo menos una lucecita? Mira, las casas por aquí cerca algunas tienen. Y ella me dice, ay, mijo, ¿cómo yo voy a poner luces de Navidad? Como si estuviera celebrando. Y empezó a decirme todas las cosas malas que le han pasado a través de los últimos años. Imagínense, en 92 años, todas las cosas que hemos vivido. Mi abuela ha enterrado prácticamente a toda la familia. Mi abuela enterró obviamente a su mamá hace 30 años atrás. Mi abuela enterró a su esposo, más o menos el mismo tiempo. Mi abuela enterró a mi mamá. Mi abuela enterró a mi tío. A mi abuela ha perdido todos los familiares cercanos que ella tenía. Así que ella no ha permitido, ella ha guardado el luto, a pesar de que ella sirve al Señor. Ella ha guardado el luto por todos estos años. Y ella me decía, ¿y qué va a pensar la gente si yo pongo lucecita de Navidad? La gente va a pensar que estoy celebrando, que estoy alegre y yo no puedo hacer eso. Yo le decía, abuela, olvídate de lo que piensa la gente. Han pasado ya muchos años desde que has estado perdiendo a los familiares. Yo también los perdí. Le decía, si tú quieres yo te pongo las luces de Navidad. Vamos a ponerla por decoración y esto y aquello. Y ella me decía, no tengo motivos para celebrar. Y hay mucha gente así. Ha pasado los años, pero en su corazón todavía guarda los familiares perdidos. Han pasado muchos años, pero todavía en su corazón guardan la relación que se rompió. Han pasado los años, pero muchos todavía guardan en su corazón las palabras que en algún momento se le dijeron. Han pasado los años, pero muchos guardan en su corazón el maltrato que lamentablemente en algún momento quizás sufrieron. ¿Verdad? Porque nuestro corazón tiene una memoria que es difícil borrarla. Solamente con la ayuda de Dios se puede hacer. Y mucha gente que aún después de pasar los años no tiene motivos para celebrar. Entonces, cuando estamos hablando del Salmo 147, que fue el primero que leí, versículo 3, nos dice que Dios sana a los quebrantados de corazón. ¿Y qué es algo que está quebrantado? Algo que está quebrantado es algo que está roto, algo que está hecho pedazos, algo que está hecho cantitos, como decimos aquí, ¿verdad? Y cuando él estaba hablando en este salmo, recuerde que le dije que el salmo era un salmo de alabanza a Dios por aquellos que habían regresado a Jerusalén y ya habían restaurado los muros. Así que cuando está hablando de los de corazón quebrantado, está hablando de todo este pueblo judío que había pasado por todas estas situaciones que yo ya les expliqué. Y nosotros, al igual que el pueblo judío, posiblemente hemos pasado por diferentes tipos de situaciones que han causado un quebrantamiento. Quizás algunos de nosotros no lo hablamos, no nos gusta mencionarlo, lo recordamos, pero no le damos voz a ese quebrantamiento que nosotros tenemos. Pero muchos de nosotros hemos tenido un corazón quebrantado por diferentes razones. Problemas, situaciones, angustias mentales, heridas del pasado. Y Dios sanó a todo el pueblo judío. Salmo 147:3 nuevamente dice que Él sana los quebrantados de corazón y venda
sus heridas. Dios sanó a todo el pueblo judío y los vendó y les dio la paz que solamente Él puede dar. Y obviamente, ya yo le dije que el corazón se trata no del corazón que bombea sangre, sino de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro carácter, de donde salen todas nuestras emociones. Y Dios sana el corazón. Y cuando dice sana, cuando vamos al original de la palabra sana, es Rafa. Y cuando habla de sanar, Rafa, lo que me está hablando es de arreglar, me está hablando de restaurar, me habla de curar y me habla de remendar con puntadas. Como cuando usted tiene quizás bueno, ya eso no lo tenemos tanto, pero cuando usted existían los muñequitos de trapo que se rompían y a veces la abuelita también se ofrecía a coserlos, como cuando se te rompe una pieza de ropa y si tú lo sabes reparar, pues tú la coses. Y eso me hizo recordar hace unos años atrás. Yo nunca he sido, y Señor, cuídame que no me pase ahora, yo nunca he sido de los que se cae y se ha roto huesos, de los que puede decir, mira, sí, yo tengo tantas cicatrices porque me abrí la frente, me abrí la cabeza. No, yo de niño nunca me caí, nunca me rompí nada, nunca me cogieron puntos hasta hace 5 años atrás. Y no fue que yo estaba haciendo nada de extremo. Usted posiblemente se va a reír ahora cuando yo le cuente cómo fue lo que me pasó. Mire, ya se están riendo y no he dicho todavía qué fue lo que me pasó. Pero yo era un adulto ya. No estaba jugando con espada ni nada de eso, no. ¿Cómo yo me corté? Abriendo una lata de corned beef. Yo no sé si usted tiene una habilidad que yo no tengo, pero mire, yo creo que yo nunca he podido abrir una lata de corned beef con la llavecita esa que trae. Yo he buscado por YouTube, yo he buscado las instrucciones, lo más que yo creo que yo he llegado es a mitad de la lata hasta que me quedo así con la llavecita y se me parte la bendita llave y nunca logro abrir completa la latita de corned beef. Y un día en particular, en ese entonces yo estaba trabajando con Yanira y el taller estaba allá donde nosotros vivimos, en el barrio, y ella está en el taller y yo decidí irme a hacer almuerzo. Y yo quería hacer corned beef, tenía deseos de comer corned beef ese día, así que busqué la latita, empezando la primera vuelta y me quedé con ella en la mano. Yo dije, no, yo tengo ganas de comer corned beef. Así que yo voy a abrirle esta lata y yo voy a hacer corned beef. ¿Cuál fue el remedio? No fue a buscar un abridor, fue a buscar el cuchillo más grande que tengo en casa. Y empecé a meter el cuchillo y abrir la lata, a forzarla. Y no me corté con el cuchillo, no. Es que cuando seguí forzándola, le creé dientes a la lata. Porque la estaba forzando y cada vez que forzaba, picaba un canto y le hacía un diente a la lata. Cuando estaba por terminar, que ya estoy terminando, yo había puesto ahí la salsa, el sofrito, le va a dar hambre, las diferentes cosas y ya olía. Y yo ya estoy terminando y lo voy a echarle con beef. Cuando estoy llegando, no había terminado, estoy casi por terminar, en el desespero voy a abrir la lata. Mi dedo estaba así, cayó dentro de la lata así. Cuando hice así para forzarla, se me zafó. Y los dientes que le había creado a la lata me mordieron. Y se me enterró uno hasta lo más profundo ahí. Tan pronto saqué el dedo, yo pude ver un chorro ahí, como si hubieran dado un balazo. Pude ver un chorro de sangre que cayó al piso, porque yo tengo la hemoglobina bien alta y tan pronto me corto, empiezo a botar sangre. Y cayó un chorro de sangre y yo me miro el dedo y cuando yo veo la raja que yo tengo desde aquí, como está a mitad, en este dedito, como está la mitad acá, yo dije, yo creo que esto necesita puntos. Llamo a Yanira por teléfono y le dije, necesito que me lleves al hospital. ¿Qué pasó? Me corté. Yo voy ya mismo y chequeo. No tienes que venir a chequear. Prende la guagua que me tienes que llevar al hospital. Y ahí puso la voz de alarma. ¿Qué pasó? Yo voy allá ahora para que vea. Y le enseñé y se puso más blanca de lo que ella es. Por poco se desmaya, yo creo, cuando le enseñé. Corrimos para el hospital, llegamos allí, esperamos como 2 horas. Cuando por fin me atendió la doctora. Y cuando me vio, me dijo, ok, sí, hay que cogerte puntos. Lo primero que hicieron fue que me pusieron 3 inyecciones allá adentro. 3 o 4, dentro de la herida. Bien sabroso. Una de ellas era anestesia, pero para ponerme la anestesia me la tuvo que poner sin anestesia, así que dolió bastante. Cuando la doctora me ve haciendo caras de dolor, me dice, ay, estos hombres, cual cosa, dice, gracias a Dios que no les toca parir. Y así como usted no es la que está cortada. Entonces tenía la doctora, la enfermera y mi esposa, las 3 riéndose de mí, porque me dolía. No tenía apoyo. Haciendo el cuento largo corto, me tomaron 9 puntos en el dedo. 9 puntos.
para poder sanar esa herida, para poder cerrar la herida. ¿Sabes? Tuve que pasar por un proceso de desinfectar, de poner anestesia, de limpiar, de poner los puntos para poder restaurar esa herida. Y en las heridas del corazón pasa lo mismo. Hay heridas que son heridas superficiales, que con poner una curita se hubiera resuelto. Hay heridas profundas como la que le acabo de contar que necesitamos puntos. De esa misma manera, hay heridas del corazón que posiblemente podemos sanar fácilmente. Pero hay heridas del corazón que necesita que Dios tome puntos para poder sanar esa herida. Y nuevamente, cuando habla de sanar, de Rafa, está hablando, una de las cosas que está hablando es de remendar con puntadas. Y de esa manera Dios sana a los quebrantados de corazón. Cristo vino para sellar las heridas, para aplicar el bálsamo de la sanidad a todo corazón herido. Una cicatriz te recuerda que ahí una vez hubo una herida, pero que esa herida no te pudo vencer. Yo todavía no se nota mucho, pero tengo una pequeña cicatriz donde hubo una herida. Ya han pasado 5 años, pero cada vez que yo la veo, yo recuerdo la lata de corned beef. Han pasado 5 años y no me han vuelto a dejar tratar de abrir una lata de corned beef. Pero ahí está el recuerdo de que ahí hubo una herida, pero que esa herida fue sanada. Y Dios puede hacer exactamente lo mismo con nosotros. Nuestros corazones pueden ser heridos, pero cuando nosotros los ponemos en las manos del Señor, el Señor puede sanar nuestros corazones. Y aunque quedan cicatrices, esa herida, Dios la puede sanar. Nehemías tenía su corazón roto. Nehemías tenía su corazón roto por la condición de Jerusalén. Cuando usted va al capítulo 1 de Nehemías, nos deja saber que Nehemías estaba triste. Nos deja saber de que estaba tan triste. Nehemías era otro personaje bíblico, otro hombre bíblico, que en su momento era copero del rey de ese tiempo. El copero del rey no es solamente el que llevaba las copas al rey. Era una posición importante porque era una posición de confianza dentro del reino. ¿Por qué era una posición de confianza dentro del reino? Porque el copero del rey no solamente le llevaba la copa de vino al rey. El copero del rey tenía que probar el vino antes de que el rey lo probara. Y tenía que probar la comida antes que el rey la probara. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos, una de las maneras que eliminaban o trataban de eliminar la gente en ese tiempo, especialmente los reyes, es que o envenenaban el vino o envenenaban la comida. Así que era una posición de confianza, pero era una posición que era desechable fácilmente. Porque si alguien trató de envenenar al rey por medio del vino o por medio de la comida, el primero que se va es el copero. Se murió el copero, estaba envenenado. Tráigame otro copero. Next. Pero era una posición de confianza, porque necesitaba a alguien que pudiera confiar de que iba a probar la comida, que iba a probar el vino y que se iba a asegurar de que el rey iba a seguir viviendo. Así que una de las cosas es que no se podía demostrar tristeza delante del rey, porque el mismo rey te podía mandar a matar si tú demostrabas que estabas triste delante de él. Pero Nehemías había estado orando, y cuando el rey se da cuenta que él estaba triste y le pregunta, le habló de la condición de su ciudad, le habló de la condición de Jerusalén y cómo él tenía en su corazón restaurar los muros. Así que, para sorpresa de la gente, el rey le dio permiso, y no solamente le dio permiso de ir a Jerusalén, le dio dinero, le dio materiales, le dio permiso para pasar por otros reinos, para que él pudiera llegar a Jerusalén y pudiera restaurar los muros. Y aquí es cuando leemos el Salmo 147:3 que leímos al principio. Ya los muros están restaurados. Nehemías tenía su corazón roto por la condición de Jerusalén. Los judíos tenían su corazón roto por la condición de Jerusalén, por lo que habían pasado con el pueblo babilónico. Pero Dios los sanó de su tiempo como esclavos y los devolvió a su tierra. En su gracia, el Señor reedificó los muros de Jerusalén, reedificó la ciudad. Y esa reconstrucción demuestra que Dios es el que sana a los quebrantados de corazón. ¿Sabes? A veces nosotros pensamos que cuando estamos rotos, cuando estamos heridos, cuando estamos quebrantados, que nosotros no tenemos esperanza, que nosotros no tenemos manera de ser restaurados, que no tenemos manera de volver a ser quien éramos antes. Y claro, en nuestras propias fuerzas tenemos razón, no podemos serlo, no podemos hacerlo. Pero cuando nosotros servimos a Dios, nosotros tenemos fe en Dios y ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos que no hay herida que Dios no pueda sanar.
Sabemos que no hay herida que Dios no pueda restaurar. Sabemos que no hay quebrantamiento, que no hay abismo del que Dios no nos pueda sacar. Así que yo no sé exactamente por qué quebrantamiento tú puedes haber estado pasando, por qué heridas, qué dolor tú puedes haber estado pasando y que quizás nadie lo conoce. Pero yo sé que Dios sana las heridas. Pero hay algo que nos toca a nosotros hacer. Porque cuando yo fui sanado del dedo, cuando fui sanado del dedo, yo tuve que hacer algo, porque si yo no le hubiera entregado el dedo a la doctora y lo hubiera escondido, por el dolor que puede significar ser sanado, que lo pasé, no hubiera pasado nada. Y posiblemente mi herida se pudo haber infectado, y pudo haber sido peor, y pudo haber perdido el dedo, y pudo haber cogido una gangrena, y a lo mejor no estaría hoy. Y hay veces que nosotros nos aferramos tanto al dolor, que no lo queremos soltar. Nos aferramos tanto al dolor, que lo hacemos nuestro. Pero me estoy adelantando un poquito. Si yo pude confiar en esa doctora para yo entregarle mi dedo herido, ¿cómo yo no voy a confiar en el Dios que yo le sirvo? La doctora es una humana que por más conocimiento que tenga y más experiencia que tenga, es una persona imperfecta como yo. Pero el Dios que nosotros le servimos es un Dios perfecto, que hace todas las cosas sin cometer ningún tipo de errores. Entonces, Dios también envió a Jesús a sanar las heridas de nuestro corazón. Isaías 61:1. Isaías 61:1. Isaías es conocido por ser posiblemente el libro del Antiguo Testamento más profético en cuanto al Mesías se refiere. La mayoría de las profecías del Mesías, de Jesús, usted la puede encontrar en el libro de Isaías. De hecho, algunos le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento. Y mire lo que dice Isaías 61:1 hablando acerca de Jesús. Dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me he ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y cientos de años más adelante, un día Jesús, estando en la sinagoga, estando en el templo, tomó un rollo del libro de la ley que le dieron al azar supuestamente. Y cuando lo abrió, cayó en Isaías 61. Isaías 61 estaba hablando de él mismo. Y Jesús leyó todo esto. Hay más versículos que hablan acerca de la misión del Mesías. Y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre Jesús. Dice que Dios lo ungió para anunciar las buenas nuevas a los pobres y también lo envió a sanar a los quebrantados de corazón, a los corazones heridos. Así que una de las misiones cuando Jesús vino aquí a la tierra es sanar a nosotros lo que hemos recibido heridas en nuestro corazón. A lo que nuestro corazón en algún momento quizás se ha hecho pedazos y hemos estado cargando con un corazón que no ha cicatrizado con el pasar de los años. Y la gran pregunta es: ¿quieres estar sano? ¿Quieres estar sana? Y esto podría parecer una pregunta que no tiene sentido, pero no todo el mundo quiere ser sano. Esto fue una pregunta que Jesús le hizo a un lisiado de los pies, que llevaba 38 años, lisiado de los pies, que estaba ahí frente a un estanque. Y él había estado por 38 años frente a ese estanque de agua, una piscina de agua estancada. Eso es lo que es un estanque. Y había estado ahí por 38 años. Y había una leyenda urbana en ese tiempo de que supuestamente una vez al año un ángel venía y movía el agua, y cuando usted veía que el agua se estaba moviendo sola, el que estaba enfermo, que se tiraba ahí, quedaba sano. Y este hombre había estado por 38 años ahí al frente, esperando que llegara su turno, y nunca lo había podido lograr. Nunca había podido tirarse al agua en el momento en que supuestamente el ángel la movía. Y Jesús se para frente a ese hombre y le dice: ¿quieres ser sano? Y el hombre no contesta la pregunta. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, o si usted es de esas personas que usted le preguntan algo, o usted pregunta algo y no le contestan lo que usted está preguntando. Sí, ¿para dónde va si es que tengo sueño? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Jesús le dice a él: ¿quieres ser sano? Y él le dice: lo que pasa es que yo llevo aquí 38 años y yo soy lisiado de los pies y pues antes de que yo pueda brincar al estanque siempre alguien se me adelanta y no llego a tiempo y no he podido ser sano. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús no le dijo por qué no has sido sano. Jesús no le dijo por qué estás aquí. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano?
Y nuevamente, aunque parece irónico, hay gente que no quiere ser sana. Cuando un dolor se vuelve tan grande que lo hacemos nuestro, tomamos sentido de propiedad sobre ese dolor, sobre esa herida, sobre ese quebranto, lo hacemos tan de nosotros que nubla nuestra visión de Dios o distorsionamos, ¿verdad? La verdad. Y se convierte en un ídolo para nosotros. No, este es mi dolor. Mi abuela, yo perdí a mi esposo. Y usted le escucha y usted parece que fue el año pasado. ¿Cuándo perdió ese esposo? No, ya yo perdí cuenta. Siempre me pregunta a mí, cuando voy allá, de cada 2 semanas más o menos que yo voy allá, ¿cuándo fue que murió Rafi? Abuela, murió en el 1989. Van y le saco cuenta siempre. Ella siempre quiere saber la fecha de cuántos años de muerto lleva la gente. Y ella le cuenta a todo el mundo, no, mi esposo murió y ella no ha podido sanar esas heridas de las pérdidas, sobre todo de la pérdida de su esposo. Y entendemos, ¿verdad?, que fue una relación, muchos años de esposo, etcétera, etcétera. Pero tiene que llegar el momento en que nosotros querramos ser sanos por el Señor. Y a pesar de que ella sirve al Señor, ella ha mantenido esa herida. Y hay veces que nosotros hacemos ese dolor tan nuestro, ese quebranto tan nuestro, esas heridas tan nosotros. No es que yo me divorcié. ¿Cuándo? El año pasado, hace unos meses, no. Hace 35 años. Todavía la persona está cargando con ese dolor. Y no lo digo en tono de burla. Lo digo en tono porque yo he escuchado esto. No, es que yo he estado en una situación económica difícil. ¿Hace cuánto? Hace tantos años que lo tuve. No, pero es que lo que pasa es que yo pasé por un proceso de enfermedad. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 10 años atrás. Perdí un hijo, perdí un empleo. Mi compañía tuvo que cerrar. Y seguimos guardando esas heridas y los hacemos parte de nosotros. No, yo soy la paciente de cáncer. No, yo soy la viuda. No, yo soy la divorciada o el divorciado. No, yo soy el desempleado. No, yo soy el que tuvo que cerrar el negocio. Y hacemos ese quebranto, ese dolor, parte de nuestra identidad. Y Dios no nos llamó a nosotros a que hagamos los quebrantos y los dolores parte de nuestra identidad. Dios conoce nuestro dolor. Dios se compadece de nuestro dolor. El Salmo 147 dice que Él vino a sanarlos de corazón quebrantado. Pero Él vino a sanarnos. Él no vino a decirnos, qué bueno, quédate con esa herida, sigue mencionándolo. Qué bueno, no, que haz esa herida tuya. No, Él dice, Él vino a sanar los de corazón quebrantado. Pero para poder ser sanos, nosotros tenemos que entregar nuestros dolores. Tenemos que entregar nuestras situaciones difíciles. Tenemos que entregar lo que ha causado esas heridas o esos quebrantos en nuestra vida. Decirle, Señor, ya yo no las quiero. Son tuyas, son tuyos. Los pongo en tus manos. Y permitir que Dios haga la obra de sanidad que solamente Él puede hacer. ¿Sabe? Estar vivo es estar roto, es estar quebrantado. Como yo les decía con las vasijas al principio, de esta técnica japonesa. Todos nosotros podemos nos sentamos a hablar y ¿qué situación difícil has tenido? ¿Y qué situación difícil has tenido tú? ¿Y qué situación? Y mire, podemos estar aquí posiblemente horas hablando de los quebrantos, de las heridas, de las situaciones difíciles que hemos pasado. Pero cuando nosotros las contamos, debe ser simplemente un testimonio de cómo Dios sanó nuestra vida, de cómo Dios nos restauró, de cómo Dios nos levantó. Yo no sé si usted puso atención, se dio cuenta, pero todo lo que estuvimos cantando hoy tenía que ver con que Dios nos restaura, que nosotros vamos a reverdecer, que Dios es el que sana nuestro corazón, que Dios entiende nuestras heridas. Pero Dios las entiende, pero Dios quiere sanarlas. Dios no quiere que tú te quedes herido o herida. Dios no quiere que tú sigas sufriendo por eso que ya ha pasado el tiempo y no has podido sanar. Dios desea sanar tu corazón. La crisis va a tocar tu puerta en algún momento. Y Dios no permanece indiferente a los corazones quebrantados. No. Él sana a los quebrantados de corazón. Él no solamente conoce nuestros dolores, Él no solamente conoce nuestros quebrantos, Él desea sanarlos. ¿Qué podemos hacer para ser sanos? Les comparto un último versículo. Salmo 34, versículos 17 al 19. Salmo 34, versículos 17 al 19. Dice así, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón
y salva a los de espíritu abatido. Y el versículo 19 dice: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Este salmo, personalmente lo cito a cada rato, pero me dice que claman los justos y el Señor los oye. A veces nosotros tenemos dudas de si Dios nos oye. Los justos somos todos aquellos que hemos decidido entregar nuestro corazón al Señor y servirle de corazón. Y esos somos los que somos justos, los que estamos tratando de hacer su voluntad, de ser obedientes a su palabra, de seguir la voluntad del Señor para nuestras vidas. Esos somos los justos. Y ese salmo dice: claman los justos. Cuando dice clama, lo que quiere decir que oramos, que llamamos al Señor. Clamar es llamar a alguien, llamarlo vigorosamente. Cuando tú clamas, tú estás llamando: ¡hey! Se claman los justos: Señor, te necesito. Señor, ayúdame, líbrame de mis angustias. Claman los justos y el Señor los oye. ¿Y los libra de alguna de sus angustias? ¿Los dije? ¿De alguna de sus dificultades? No, dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Los libra de todas sus dificultades. Y el versículo 18 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Dios no es como algunas personas que posiblemente en algún momento ha estado en nuestra vida. Cuando hemos pasado por momentos difíciles que quizás cuando más los necesitamos, de repente nos dan la espalda. De repente nos sacan el cuerpo. De repente ya no contestan las llamadas, ya no contestan los mensajes. Dios no es de esa manera. Dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y dice que muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Y es posible que tú has estado pasando por momentos difíciles. Todos los hemos pasado. Tú tienes unas situaciones, yo tengo otras. Mire, no porque yo sea pastor quiere decir que estoy inmune a las situaciones, que mi familia esté inmune. Todos nosotros pasamos por diferentes situaciones. Algunas de ellas difíciles, otras un poco más difíciles, otras más fáciles, pero todos pasamos por diferentes situaciones. Pero el Señor tiene su oído presto para escuchar nuestro clamor. El Señor tiene su oído presto para librarnos de todas nuestras angustias. Yo quiero que tú sepas que si tú has estado sufriendo, que si tu corazón ha sido quebrantado, si tu corazón está herido, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No solamente porque Él quiere estar pendiente a tus heridas, sino porque Él desea sanar tus heridas. Nuevamente, cuando yo tuve la herida en mi dedo, yo tuve que decidir entregar esa herida para poder ser sanado. ¿Sabes? Y tiene que llegar el momento en que tú quites el sentido de propiedad de tus heridas y que ya no digas mis heridas, mis situaciones, lo que yo pasé, lo que me pasó, y tú se lo entregues en las manos al Señor y le puedas decir: Señor, sana las heridas de mi corazón. A Dios le gusta usar gente que ha sido herida o lastimada. A veces pensamos que nuestras heridas, nuestros quebrantos no nos permiten servir al Señor, nos alejan del Señor, nos descalifican. Pero al Señor le gusta usar a los que de alguna manera hemos sido heridos o hemos sido quebrantados, porque somos los mejores que podemos dar el testimonio de cómo Dios nos restaura. No hay nada como que tú puedas dar testimonio a alguien de lo que tú pasaste. Esta mañana Daniela decía que estábamos en la iglesia en Yabucoa, ¿verdad? Que estaba celebrando el aniversario, y el predicador que estaba hace unos años atrás vivió una condición de cáncer en etapa 4. Los médicos le dijeron: no hay esperanza, te vas a morir. Para ese entonces estaba todavía en sus 20 y tantos, tenía como 28 años, más o menos, 27, 28 años. El médico le dijo: estás en etapa 4, tienes metástasis, se ha corrido por todo el cuerpo, tú no tienes chance, te vas a morir. Y su corazón fue herido por la enfermedad, fue herido por los tratamientos, fue herido porque los doctores no le daban esperanza. Estaba recién casado, estaba sirviendo, había comenzado nuevamente hace un tiempo a servir al Señor, y de repente le llega la enfermedad. Y él mismo decía: la enfermedad en mi caso fue lo mejor, la bendición más grande que yo pude tener, porque yo puedo pararme aquí en este altar, decía, y yo puedo predicar y yo puedo dar testimonio que yo sirvo a un Dios que sana. Porque lo que los médicos decían que no había esperanza, Dios lo sanó totalmente, y hace ya 3, 4 años que el Señor lo sanó, y que todos los años va a hacerse sus exámenes y sigue libre de cáncer. De esa misma manera, nosotros que hemos pasado por diferentes tipos de quebrantos, cuando permitimos que Dios sea el que nos sane,
nosotros somos los más que estamos autorizados a dar testimonio de lo grande que es Dios. Porque Dios sanó nuestras heridas, porque Dios nos sacó del lodo cenagoso, porque Dios restauró nuestro corazón, porque Dios restauró nuestra salud, porque Dios restauró nuestro matrimonio, porque Dios restauró mi vida. Y hoy yo le puedo servir, porque servimos a un Dios que sana y un Dios que restaura. Con esto cierro. Cuando vamos a la Biblia, nos podemos dar cuenta que la Biblia se trata de hombres y mujeres que sufrieron de diferentes quebrantos. José fue quebrantado. José fue quebrantado cuando sus hermanos lo odiaron y lo tiraron en la cisterna, cuando fue alejado de su papá, cuando fue vendido como esclavo, cuando fue acusado injustamente. Y si usted conoce la vida de José, usted sabe que pasó por montones de quebrantos. Pero él confió en Dios y Dios lo levantó, Dios lo restauró y lo convirtió en el segundo en mando en toda la nación de Egipto. Y pudo salvar al pueblo judío gracias a que él permitió que Dios lo restaurara. David fue quebrantado. Lo hablé la semana pasada. De todos los quebrantos que pasó David. Todas las situaciones. Fue olvidado por su papá, fue menospreciado, fue subestimado, fue perseguido injustamente. Pero él permitió que Dios lo sanara. Y hoy en día todavía predicamos de David porque su vida nos ministra. Jesús fue quebrantado siendo el Hijo de Dios. Fue a la cruz del Calvario injustamente. Su cuerpo fue destruido. Murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la salvación. Pero en ningún momento, a través de todo el canon bíblico, de toda la Escritura, en ningún momento nosotros vamos a encontrarnos en una situación que vemos que Dios nos abandona. Porque en medio de nuestros quebrantos, en medio de nuestras situaciones, Dios nunca nos deja solos. Servimos a un Dios que nos ama. Servimos a un Dios que restaura. Servimos a un Dios que usa nuestros quebrantos para sanarnos, para luego poner su unción, poner su poder sobre nosotros para que nosotros podamos testificar a otros. Yo pasé por lo que tú pasaste y Dios sanó mi corazón. Yo pasé por una situación parecida a la tuya y hoy estoy aquí solamente por la gracia de Dios. Y yo no sé qué heridas tú puedas tener, pero Dios desea sanar tu corazón. Y con esto quiero cerrar. Yo voy a orar para cerrar la transmisión ahí en vivo y nos quedamos orando acá nosotros como siempre. Si tú has estado viendo esta transmisión en vivo, si estás ahí en vivo y tu corazón ha sido herido, tu corazón ha sido quebrantado, Dios desea sanar tu corazón quebrantado y tu corazón herido. Él es el único que lo puede hacer. Si estás viendo este video más adelante, de igual manera te digo que solo Dios puede sanar tu corazón herido y quebrantado. Y yo quiero orar, quiero hacer una oración sencilla por ti. No necesitamos oraciones extensas, solamente necesitamos oraciones con fe. Padre, en esta hora te presento a quien quiera que pueda estar viendo este video en vivo ahora mismo. Te presento a cualquier persona que pueda ver este video más adelante. Señor, solo tú conoces las heridas de su corazón. Solo tú conoces por los quebrantos, Señor, por las situaciones difíciles que ellos puedan haber estado pasando. En esta hora los presento delante de ti, sabiendo que tú eres el único que puede sanar las heridas de nuestros corazones. Padre, los presentamos delante de ti, sabiendo de que tú deseas sanarlos, pero sobre todas las cosas, Señor, si hay alguien que no te sirve, o si hay alguien que se alejó de ti, en esta hora yo pido que tú sanes su corazón, para que ellos te puedan seguir y su vida pueda ser transformada por el poder del Evangelio. En esta hora te doy gracias por lo que hiciste en ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.